Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la predicación del Evangelio de Jesucristo, importante para que podamos entrar a las bendiciones del cielo. Hoy los cielos están cerrándose debido a tanta maldad en la tierra y por eso estamos viendo fenómenos de la naturaleza conocidos como los desastres naturales, donde estamos viendo el calentamiento de la tierra. A través del calentamiento entonces empiezan a suceder cosas desagradables para el hombre en el planeta, como son las sequías, falta del alimento, falta del agua. Hay muchos problemas del agua en muchas ciudades y bueno, ya comenzó la temporada de huracanes y también las lluvias torrenciales, esas lluvias que están haciendo estragos hoy en Europa y en algunas otras naciones. Pronto esto mismo puede ocurrir en nuestra tierra a menos que oigamos el Evangelio de Jesucristo y nos arrepintamos de todo pecado. A través del arrepentimiento hay un cambio entonces en las circunstancias de la vida humana. Dios estableció todo ello desde que Adán y Eva pecaron. Si Adán y Eva en su pecado hubieran ellos entrado al arrepentimiento, otra cosa hubiese sucedido. Pero no fue así. Hoy se predica el Evangelio para que a través del Evangelio las personas tengan la oportunidad de arrepentirse. Desde el pecado de Adán y Eva entró la naturaleza pecaminosa en el ser humano, hombre o mujer, y la debilidad de la carne, así está escrito, está en el sexo. Por eso somos seres sexuales, pero se ha corrompido el sexo debido al pecado. Y hoy, siglo XXI, estamos viendo cómo hay una perversión en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Por eso tenemos que oír el Evangelio de Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a cambiar la situación del hombre. El hombre nace en una debilidad. Si no oye de Jesucristo y no recibe a Jesucristo, pronto el hombre se perderá. A esto vino Jesucristo, a hacer un cambio en la mente del ser humano, es el arrepentimiento para entrar al perdón de Dios. Dios puede perdonar. Tenemos el caso del rey David. El rey David tenía como debilidad su propia carne. Él era una persona que estaba afectado por los deseos propios de su carne y cayó en la fornicación o el adulterio. Así que esta es la debilidad, el adulterio, la fornicación, tanto de hombres como de mujeres. Pero ¿qué sucedió con el rey David? El rey David se arrepintió a tiempo de sus pecados. Y por eso Dios lo perdonó. El perdón viene cuando hay arrepentimiento. Entonces, David era una persona que agradó a Dios. ¿Por qué agradó a Dios David, el rey, que era fornicario? Porque se arrepintió de todo pecado. Cuando el ser humano se arrepiente y reconoce que hay un Dios que nos perdona, entonces recibe la misericordia de Dios. De allí tenemos el famoso Salmo 51, escrito por el rey David, donde habla de cómo él cayó en el pecado, pero se arrepintió a tiempo y Dios lo perdonó. Así que por eso tenemos en la Biblia muchos ejemplos de cómo librar las batallas, en este caso de la debilidad de la carne. El tema de hoy es la predicación del Evangelio que trae arrepentimiento y perdón de pecados. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, nos dice la palabra, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en Romanos, yo no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque el Evangelio tiene poder para salvar tanto a
a los judíos como los gentiles. Así que hay poder en el Evangelio y ahora sí que es nombrar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de Jesús, que es el que tiene poder y tiene autoridad. Algo que compartías es cierto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a David. David, que fue un hombre que cometió graves pecados. Cometió el pecado, por ejemplo, de adulterio, de homicidio. Y sin embargo, Dios lo perdonó porque él corrió a Dios. De ahí viene el Salmo 51, ciertamente. A Dios. Buscó a Dios. En cambio, tenemos el otro ejemplo como Adán y Eva, y ellos se escondieron en el jardín del Edén. La diferencia allí está. Sí. El pecado hizo huir a Adán y Eva de Dios, pero con David, sabiendo que el pecado lo alejaba más de Dios, él tomó la decisión para venir de nuevo a Dios en arrepentimiento de sus pecados. Sí, él corrió a los brazos de Dios, y aunque es cierto, ¿no? El pecado avergüenza y también ahuyenta, pero en el caso del rey David, yo me imagino que él buscó a Dios de todas formas. Dice la palabra que él era un hombre tanto de oración como de mucha alabanza. Oraba a Dios 3 veces al día, alababa a Dios 7 veces al día. Así que si Dios no lo iba a escuchar, pues yo me imagino que él incrementó su nivel de oración, su nivel de alabanza, porque tiene que haber un día en el cual Dios lo escuche, y entonces eso fue lo que prácticamente enterneció a Dios, ¿no? Por eso Dios le dio todavía gracia y favor al rey David. Sí, aquí leemos en el Salmo 51, escrito por el rey David. Empieza diciendo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí el rey David está reconociendo su debilidad que tenía en la carne. Él era una persona débil en los ojos al mirar a las jovencitas. De esa manera él deseó a una mujer casada, como está registrado en la historia bíblica, y cayó en el pecado del adulterio por su debilidad de su carne. Pero un día Dios lo confrontó en su pecado, porque David no solamente adulteró, sino que llegó al homicidio, ejecutando o mandando prácticamente a la muerte al esposo de esta mujer. Entonces Dios mandó al profeta para redarguir al rey David, porque el rey David era el ungido de Dios y tenía todo el poder, pero lo estaba usando para beneficio propio, para satisfacer sus propios deseos. Entonces Dios lo confrontó en su pecado. ¿Y qué fue lo que hizo David? Se arrepintió. Se arrepintió de todo el mal que él había hecho. Es lo que Dios espera de todos nosotros, amigo, amiga, que nos están viendo. Dios sabe que hay una debilidad en nosotros, en la carne. Todo esto sucedió desde que Adán y Eva pecaron. El hombre nace en debilidad, la mujer también nace en debilidad, y el diablo está atacando en la parte débil que tiene que ver con el sexo. Ataca a la mujer, ataca al hombre, porque cuando hay fornicación se le da todo el derecho legal a Satanás y sus demonios. A esto vino Jesucristo, a libertar a los cautivos. Vemos en la historia bíblica cómo Jesucristo libertó a muchas mujeres que estaban afectadas por la prostitución, estaban afectadas por espíritus fornicarios. Así que en Jesucristo está la solución al problema. Aquí en el Salmo 51 podemos encontrar
como David mismo le dijo a Dios, Dios, dice aquí, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David era el ungido de Dios, había recibido al Espíritu Santo en la unción. Y David tomaba el ejemplo del rey anterior. El rey anterior había sido Saúl. Y Saúl se rebeló contra Dios y Dios quitó su espíritu. El espíritu que estaba en Saúl, Dios lo levantó y puso un espíritu malo en el rey David. Era el ungido de Dios, era el rey, pero estaba bajo un espíritu malo. El rey Saúl, dirás. El rey Saúl, sí, Sí. el rey Saúl. Pero ¿qué fue lo que David reconoció? Que el Espíritu Santo era importante para caminar en una vida de santidad. Entonces le dice David a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que más necesitamos en el planeta Tierra es al Espíritu Santo. Lo que más necesita hombre o mujer para librar la batalla de su carne, de la debilidad sexual, es al Espíritu Santo de Dios. Sí, aquí A vemos esto vino que- Jesucristo. Sí, aquí vemos que también el rey David sabía que sin el Espíritu Santo no era nadie. Así Y es. por eso él decía, no quites, Señor, de mí tu Espíritu Santo. Y es lo que nosotros tenemos que anhelar y desear para este tiempo, porque la iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. Una familia sin el Espíritu Santo no es nada. Incluso un gobierno sin el Espíritu Santo tampoco es nadie. Entonces, por eso todos necesitamos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a la verdad, nos lleva a Jesucristo. Por eso tenemos que conocer lo que enseñan las Escrituras con respecto a la salvación. Hace 21 siglos Jesucristo vino a la tierra. Él vino no a condenar al fornicario, ni al adúltero, ni al ladrón, ni al asesino, a nadie que estaba cometiendo delito en la tierra debido a su naturaleza pecaminosa. Cristo no vino a condenar. Ya las personas en su pecado, los que cometían adulterio, fornicario, los ladrones, los asesinos, ya estaban condenados. Todos caminan en un camino de condenación y van rumbo al infierno. A esto vino Jesucristo, a cambiar las circunstancias de esas personas. Lo único que esas personas necesitan es creer en el Evangelio de Jesucristo y arrepentirse de estar haciendo lo que están haciendo y regresar a Dios, para que reciban el perdón de Dios y borrón y cuenta nueva. A esto vino Jesucristo. Vamos a leer en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, primeramente el versículo 16, un versículo muy conocido de todos que habla del amor de Dios. Dios ama al pecador, Dios ama a la gente, porque todo ser humano es criatura de Dios. Dios nos creó, pero nacimos en el pecado de Adán y Eva. Pero Dios nos ama porque Él es el creador. Así que de tal manera Dios amó a este mundo o al pecador del mundo que envió a su propio Hijo Jesucristo. Cristo vino por los pecadores, el fornicario, el adúltero, el ladrón, aquella persona que está haciendo maldad. A esto vino Jesucristo, a salvarlos. Es lo que dice Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De otra manera, donde dice mundo, pónganle pecador. Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo, vino a salvar al pecador. Lo único que tiene que hacer el pecador es creer
en el Evangelio de Jesucristo, arrepentirse de su pecado y de esta manera recibirá el perdón de Dios y Jesucristo lo tomará y lo salvará y lo llenará de su Santo Espíritu. Por eso se predica el Evangelio desde hace 21 siglos, es el Evangelio que predica la Iglesia cristiana. Cristo dio nacimiento a la Iglesia para que se predique el arrepentimiento a todo pecador, para que tenga la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Vamos a seguir leyendo allí en Juan 3:18 lo que dice la Biblia hasta el versículo 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que la Biblia es muy clara al señalar cómo salir de la condenación del pecado. Todos los seres humanos en el planeta Tierra hemos nacido en una naturaleza caída desde el pecado de Adán y Eva. Con el tiempo, si no creemos en Jesucristo y vamos creciendo en la edad, pasamos de ser niños a adolescentes, a jóvenes. Si no llega el Evangelio de Jesucristo a tiempo, nos corromperemos, nos pervertiremos más y más. Hoy se habla de la corrupción, tanta maldad que hay hoy en día por la codicia, la avaricia, cuántas personas están robando y asesinando al prójimo para quitarle el recurso económico al que trabaja. Todo esto es maldad y todo esto es porque Jesucristo no ha llegado al corazón del pecador. Cuando el pecador recibe el Evangelio de Jesucristo, entonces es el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios que trae convicción de pecado y la persona entonces decide arrepentirse de lo que está haciendo, arrepentirse de sus pecados. Y cuando clama a la salvación en Cristo, Dios lo perdona. Este es el proceso de la salvación y la Biblia dice que hay gozo en el cielo, hay gozo con los ángeles cuando un pecador se arrepiente en el planeta Tierra. Es el trabajo que tenemos hoy todos los cristianos de estar llevando el Evangelio a muchas personas que están apartadas de Dios. Todos los que hoy predicamos, un día estábamos en el mundo, estábamos bajo la condenación del mundo hasta que oímos el Evangelio de Jesucristo y creímos, nos arrepentimos y creímos en Jesucristo y nos reconciliamos con Dios. Y hoy Dios nos usa para llevar el Evangelio a otras personas que también están en la situación como nosotros estábamos en el ayer. Esta es la predicación del Evangelio y comenzó hace 21 siglos atrás cuando Dios mandó al profeta Juan el Bautista. La Biblia habla que Juan vino precisamente para abrir el camino a la salvación en Cristo Jesús y el mensaje, el tema que tenía que predicar Juan el Bautista era arrepentimiento. Sí, vemos que Dios nos las dejó fácil hoy en día, ¿no? Porque todo se facilita hoy en Cristo. Sí, todo está en base a dos decisiones, ¿no? Ahora sí, ¿qué decidimos? ¿Vida eterna o condenación? Y si escogemos la vida eterna, pues tenemos la bendición, tenemos la gracia, la sanidad, tenemos todo, ¿no?
E igual, el que escoge la condenación, pues está escogiendo la maldición, la enfermedad, la muerte en sí. Pero en Jesucristo dijo, si quieren vivir, pues entonces acepten mi nombre y tengan la salvación. Y entonces eso será más que suficiente, porque Dios dice, al fin y al cabo, Él no vino para condenar a nadie. Jesucristo nunca condenó a alguien cuando Él estuvo aquí en la tierra. No, ya el pecador está condenado. Ya estaba sentenciado o Sí, condenado desde un principio. Ya nace bajo condenación. Sí. Y se va pervirtiendo cada día más. Se va hundiendo cada día más. Sí, por eso Jesucristo vino a rescatarlo. Claro, y para dar el amor y la paz que toda persona necesita. Y sí, el amor se demostró en su muerte de cruz. Cristo dio su propia vida a muerte para salvarnos a nosotros, los pecadores, porque de acuerdo a la ley de Dios, el pecador necesitaba morir. Todo el que cometa pecado morirá, era la ley. Entonces Jesucristo tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz a morir por amor a nosotros. Es la demostración del amor. La demostración del amor habla de la muerte de Cristo. Dios nos ama porque Cristo mismo dio su propia vida a favor de nosotros. Sí. Por eso la salvación hoy es fácil. Solamente tengo que oír, creer con el corazón y confesar a Jesucristo, mi Señor, en un arrepentimiento de todo lo que yo hacía en cuanto al pecado, y no volver atrás, sino ahora caminar hacia adelante, guiado por el Espíritu Santo en una vida de santidad. Y es muy interesante también lo que hablabas de Juan el Bautista, porque el último profeta era Malaquías, que era el profeta del Antiguo Testamento, y desde Malaquías hasta Juan el Bautista pasaron un aproximado de 400 años, que se le conoce como años de silencio, porque no hay registro de un profeta que haya hablado en ese tiempo. Porque Dios dijo, les voy a dejar de hablar, les voy a dejar de enviar profetas. Les he enviado profetas desde temprano y sin cesar, y han sido rebeldes a la voz del profeta. No han creído a la voz del profeta, y entonces, como no quieren oír y no quieren obedecer la voz del profeta, les dejaré de hablar. Y Dios dejó de mandar profeta 400 años. Y es el tiempo que corre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento termina con Malaquías, y quiero leer lo que dice allí, porque Dios dijo, voy a dejar de hablarles y voy a enviar al profeta Elías, que representaba Juan el Bautista. Juan el Bautista vino bajo el espíritu de Elías. Entonces en Malaquías termina Dios hablando en el capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque ¿dónde comienza la maldición en el planeta Tierra? En la familia de Adán y Eva. Ellos cometieron pecado, eran los padres de Caín, y la Biblia dice que Caín, cuando nació, ya le pertenecía al diablo. Tan es así que Caín cometió asesinato, mató a su propio hermano. Entonces la familia está bajo ataque del diablo. Entonces, en los tiempos últimos del profeta Malaquías, aquí había problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en la relación de padres a hijos, hijos a padres, como los tiempos actuales, siglo XXI.
Hemos visto las noticias de cuántas maldiciones están sucediendo en el hogar, donde los padres maldicen a los hijos y los hijos maldicen a sus propios padres. Por eso Dios dijo, voy a enviar juicio. Todo esto que estamos viendo del calentamiento y de las lluvias torrenciales no es más que Dios hablando. Dios diciendo, arrepiéntanse de todos sus pecados y vuélvanse a Dios, porque Dios es Dios de la familia. El corazón del Padre debe volver al Hijo y del Hijo al Padre. Por eso Dios dijo, voy a enviar al profeta Elías, y el profeta Elías vino representado en Juan el Bautista 400 años después. Sí, ahí vemos que Dios dice ahí, va a herir a aquellos que no crean en Dios, ¿no? Y ahí hay una palabra en griego que es la palabra anatema. Y anatema es lo que significa la palabra maldición. Así que la maldición que dice aquí Malaquías es una herida que viene sobre la tierra por no creer, que son las consecuencias, ¿no?, que hay el día de hoy. La incredulidad llama a la maldición, llama a los cielos cerrados. Por eso, para abrir los cielos, pues primero tenemos que creer. Y lo siguiente, pues, es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Muy interesante porque Juan el Bautista, lo primero que él habló fue acerca del arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces la gente iba a él, le preguntaba qué es lo que tenemos que hacer entonces, y él los bautizaba con agua, que era el equivalente a confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero de allí viene ciertamente el sumergirse en aguas, ¿no?, para dejar atrás el viejo hombre, la vieja naturaleza, para nacer en una nueva criatura, en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. De ahí vienen esos conceptos ciertamente. Luego vendría Jesús, y Jesús, bueno, Juan dijo de Jesús, ¿no?, el que viene detrás de mí es mayor que yo, y él dice, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así que por eso, eso fue lo que vino a hacer Jesús, aparte de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino también para que venga el Espíritu Santo, y además para dar nacimiento a la iglesia, que esos serían los tres propósitos principales por las cuales vino Jesús a esta tierra. ¿Y cómo empezó Jesús y cómo terminó Jesús? Exactamente con las mismas palabras que dijo Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje para todo el tiempo de la gracia de Dios que estamos actualmente, que es el tiempo de la iglesia. Arrepiéntanse de sus pecados. Es el tiempo de oportunidad para que el pecador alcance el cielo. ¿Por qué Jesucristo no ha regresado todavía cuando ya todo está cumplido en cuanto a la profecía? Porque Dios es misericordioso y paciente, no queriendo que nadie se pierda aquí en la tierra, que ningún pecador se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Por eso este es el mensaje para todo el tiempo de la iglesia cristiana, y estamos en el siglo XXI. Vamos a ver lo que Dios puso en el corazón de Juan el Bautista en el Evangelio de Marcos. Este es el mensaje. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dios envió a Juan el Bautista a preparar el camino de Jesucristo, el Mesías prometido. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que las personas que bajaban a las aguas del bautismo previamente se habían arrepentido de sus pecados. O sea que el bautismo en agua era una confirmación de que ya se habían arrepentido.
y bajaban confesando sus pecados. No se puede bautizar en ninguna iglesia cristiana a un pecador que no se ha arrepentido. Primero tiene que arrepentirse para bautizarse en agua. Sí, y aquí quiero agregar también, porque el nombre de Juan, que en hebreo es Yohanan, significa prácticamente refiriéndose como la gracia de Dios o la misericordia de Dios. Y el río Jordán, la palabra Jordán en hebreo es la palabra que significa descender. Y eso es lo que vino a hacer Juan el Bautista, vino a traer o anunciar, ¿no? Presentar, mejor dicho, la gracia de Dios en Jesucristo. Por eso él fue el que preparó la venida de Jesucristo, la primera venida. Y además de eso, pues era lo que la gente tenía que hacer en el río Jordán, descender para ser sumergidos en agua y entonces... Y sepultar el pecado. Exactamente, es sepultar el pecado. Un significado, sepultar el pecado. Para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Para salir de las aguas a una nueva vida, la vida resucitada de Cristo Jesús. Es un gran simbolismo que hay en el bautismo en agua. Y termina aquí diciendo el Evangelio según San Marcos con respecto a Juan el Bautista, versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. La enseñanza bíblica habla de dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. En el bautismo en agua, Dios envió al profeta Juan el Bautista para dar a conocer de este bautismo, el bautismo en agua con el mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero habló que vendría Jesucristo a bautizar en otro bautismo, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Hoy todo cristiano debe caminar en el bautismo con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar. Volviendo a la enseñanza del Salmo 51 con el rey David, él le dijo a Dios el Padre, no quites tu Santo Espíritu de mí. El Espíritu Santo nos ayudará a librar la batalla contra el pecado de este mundo. Por eso es necesario arrepentirnos, bautizarnos en agua y recibir a Jesucristo para el bautismo con el Espíritu Santo. Así comienza la venida del reino de Dios. Dios envía a Juan el Bautista. Recordemos que el Antiguo Testamento terminó cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías. El profeta Elías, el espíritu del profeta Elías vendría en Juan el Bautista para acercar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, la restauración de la familia. Juan el Bautista habló del Cordero de Dios que vendría, el Cordero de Dios que sería sacrificado por familia. Cristo vino a salvar a cada familia. El corazón del padre y de la madre se acercan a los hijos y el de los hijos a los padres. Todo esto habla de la salvación en Cristo Jesús. Aquí vemos cómo se dio cumplimiento a lo que dijo el profeta Malaquías cuando dijo, el Elías está por venir. Y eso pasó exactamente 400 años después del profeta Malaquías, que vino Juan el Bautista como Elías. Y hay algo muy interesante en esa profecía, porque también vemos a Elías, por ejemplo, él fue un profeta del fuego, ¿no? Se le conoce así por grandes milagros y proezas que hizo con el fuego. Pero hay algo muy interesante, y es que el profeta Elías, él fue uno de los hombres que fueron arrebatados al cielo.
Y el lugar donde fue arrebatado el profeta Elías es una parte que en la Biblia se conoce como Gilgal, que en este caso está del otro lado, exactamente ahí en el río Jordán, del otro lado, es decir, donde está el país hoy en día de Jordania. Es allí donde el profeta Elías fue arrebatado al cielo. Luego viene Juan el Bautista y de acuerdo al Evangelio de Juan, dice que Juan el Bautista se estableció en Betabara, que es otra palabra que tiene que ver con Gilgal, es el mismo lugar. Y es allí donde Juan el Bautista habitó y es allí justo donde él bautizaba con agua. Así que vemos el mismo lugar donde Elías fue arrebatado al cielo, ese fue el mismo lugar donde Juan el Bautista vivió y estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Y bueno, si agrego más de Gilgal, bueno, es el lugar donde Israel pasó a la tierra prometida, donde tuvieron su primera circuncisión y su primera Pascua, estando ya en la tierra prometida. Además, es el lugar donde fue coronado el primer rey de Israel, el rey Saúl, como bien habíamos hablado el día de hoy. También pues es el lugar donde estuvo el profeta Elías. El profeta Eliseo establecería una escuela allí en Gilgal y luego vendría Jesucristo para ser bautizado en agua. Todo dentro de ese mismo lugar. Hablamos del río Jordán en Gilgal, muy cerca de Jericó. Hay una conexión muy estrecha, muy vinculante entre lo que se enseña en el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. O sea que Dios habló que enviaría al profeta Elías. Elías tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos ya a Juan el Bautista, el profeta que vino precisamente para ser el testigo de Jesucristo, dar conocimiento de Jesucristo. Así que en el Nuevo Testamento ya encontramos cómo se vincula tanto lo que se había hablado anteriormente y con lo que comenzaba en un nuevo tiempo, en el tiempo del reino de Dios, en el tiempo que inauguraba Jesucristo. Sí. Así que Juan el Bautista viene siendo como un parteaguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero quien da comienzo a todo lo que tiene que ver con el tiempo actual de la gracia de Dios, de la salvación por fe que se predica hoy, fue nuestro Señor Jesucristo. El mismo autor y consumador de la fe empezaba su ministerio en la tierra hace 21 siglos después de Juan el Bautista. Y el mensaje es el mismo, arrepentimiento. Podemos leer en Marcos 1, 14 y 15, la Biblia dice que cuando muere Juan el Bautista es cuando Jesucristo comienza entonces esa nueva etapa que hasta hoy sigue estando. Estamos en la nueva etapa de la gracia de Dios. Todo comenzó hace 21 siglos, estamos en el siglo XXI y la gracia de Dios sigue estando todavía para toda persona que crea en Jesucristo, crea en el Evangelio de Jesucristo. La iglesia predica de ciudad en ciudad, de nación en nación, para que todo pecador se arrepienta de sus pecados y la gracia salvadora venga a su vida, a sus familias, y entren a las bendiciones de cielos abiertos. Por eso estamos en el mejor tiempo de la vida humana, como es el tiempo de Jesucristo desde hace 21 siglos, que es el tiempo mismo de la iglesia cristiana. Vamos a ver cómo comienza el ministerio de Jesucristo en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí está Jesucristo hablando del arrepentimiento y agrega algo más.
No basta con arrepentirse, sino que ahora hay que creer en Jesucristo. Hay que creer en el Evangelio. Un día un padre de familia llegó a Jesucristo desesperado porque su hijo estaba siendo afectado por un espíritu que le atormentaba. La Biblia le llama lunático, era una persona con perturbación mental y ese espíritu quería matarle. Entonces el padre de familia, angustiado, fue hacia Jesucristo para que le ayudara. Cuando Jesucristo vio a este padre desesperado, le dijo al padre: si puedes creer, si puedes creer. Creer en Jesucristo, si puedes creer en el Evangelio, al que cree, todo le será posible. Así que Jesucristo dijo: hay que arrepentirse y creer, arrepentirse y creer, creer en la persona de Jesucristo, creer en el Evangelio. Este padre de familia decidió creer. Aquí hay una enseñanza. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una voluntad propia, la voluntad humana, y somos nosotros los que decidimos hacer o no hacer, creer o no creer. Y aquí el padre de familia decidió creer y dijo: decido creer, creo, pero le pidió al Señor que le ayudara a no ser incrédulo. Por eso, amigo, amiga, si tú estás luchando con tu fe, estás luchando con creer o no creer, arrepiéntete, decide creer en Jesucristo y es Cristo quien te ayudará a no regresar atrás, a no volver a ser incrédulo y a caminar en fe. Solamente Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Por eso una persona que es adúltera y se arrepiente de sus pecados, del adulterio, y confiesa sus pecados y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo en la salvación en Cristo, Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo para que empiece una vida nueva y nunca más volverá al adulterio. La tentación allí estará, la tentación de sus ojos, toda la tentación de las imágenes que pueda tener hoy en día a través de los medios que tenemos, como son las redes sociales, pero la tentación no le hará mella, porque el Espíritu Santo levanta bandera, dice la Escritura. Cuando Satanás como un río viene, el Espíritu Santo levanta bandera de protección. Por eso podemos ver imágenes, podemos ver muchas cosas tentadoras en este mundo, pero no nos atrae, porque el Espíritu Santo nos aparta de toda tentación. Solamente Jesucristo, amigo, amiga, es la única persona que puede ayudar a todo ser humano en la tierra. Cualquier persona en su pecado, hundido en su pecado, tiene la oportunidad de salvación. Por eso cuando Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, la comisionó a predicar arrepentimiento, y es lo que predicamos desde hace 21 siglos, sí, lo que predica la iglesia, y es lo que seguimos predicando actualmente. Sí, de hecho, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dice la palabra en Hechos de que Él se quedó 40 días, todavía presentando las pruebas y pues mostrando el reino de Dios. Voy a leer esa parte, es Hechos 1, el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, que es la misma palabra que dijo Juan el Bautista, la misma palabra que dijo Jesús cuando empezó su ministerio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es el reino de la bendición que viene de arriba abajo. ¿Qué representa esta bendición? 3 cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora, ¿por qué no hay justicia? ¿Por qué no hay paz? ¿Y por qué no hay gozo?
la enseñanza de la Biblia nos muestra debido a todos los demonios que perturban la justicia de Dios, perturban el gozo de Dios, perturban la paz de Dios. Jesucristo vino a establecer el reino. En Mateo 12:28, allí Jesucristo habló cómo se establece el reino de Dios. El reino de Dios solamente lo puede establecer Cristo y su iglesia. La iglesia cristiana está en la tierra para establecer el reino de Dios. ¿Cómo establecemos el reino de Dios en una persona, en un matrimonio, en una familia, en una ciudad, en una nación? Jesucristo dio esta revelación. Sí, es cierto que ahora sí, para acceder al reino de Dios hay que arrepentirse. Sí, primero. Solamente en el arrepentimiento entramos al reino de Dios. Y ya de allí, pues es tener al Espíritu Santo. Para entonces, como dice aquí la palabra de Dios, hay que echar fuera los demonios. Exactamente, fue lo que Jesús dijo. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y entonces cambia la situación de la persona o familia, viene la justicia de Dios que es Cristo, viene la paz que solamente en Cristo puede haber y el gozo de Dios. Así que queremos cambiar las circunstancias, tenemos que ejercer autoridad contra seres espirituales malignos aquí en la tierra. En cambio, a las personas hay que amarlas. A las personas se les ama, pero a los espíritus inmundos se les reprende. Este es el mensaje establecido en la predicación del Evangelio de Jesucristo desde hace 21 siglos. Todo cristiano, hombre o mujer, ha sido investido del poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios, sanar a los enfermos y cambiar las circunstancias adversas en una familia, en una ciudad. Así que Jesucristo vino para darnos un nuevo estilo de vida. Cuando Cristo resucitó, esto fue lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos en su vida resucitada, dándole la gran comisión, la comisión de predicar el Evangelio hasta hoy, siglo XXI. Estas son las palabras dichas por Jesucristo en Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47. Es el Evangelio que se predica desde hace 21 siglos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El mensaje es muy claro, Jesucristo lo dijo desde el principio, hay que predicar arrepentimiento para el perdón de pecados. Dios perdona donde hay arrepentimiento. ¿Quiénes son los que necesitan arrepentirse? Toda la humanidad de este planeta Tierra, que hemos nacido en el pecado original de Adán y de Eva. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, pasamos a ser los hijos de Dios, pasamos a formar parte de la iglesia de Jesucristo, para que ahora, como cristianos, podamos recibir el poder del Espíritu Santo y ejercer autoridad contra seres malignos que antes estaban perturbándonos, pero ahora nosotros los cristianos tenemos toda la autoridad sobre ellos. Jesucristo nos ha dado esta autoridad para que en su nombre echemos fuera demonios. Eso lo dijo Jesucristo en el Evangelio de Marcos,
cuando dio la comisión, allí en otro evangelio, Evangelio de Marcos 16, 17 y 18, Jesucristo dijo: estas señales les van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Son las señales dadas para cada cristiano que ejerce autoridad y poder. Por eso tenemos que ser enseñados en una iglesia. Todo cristiano debe bautizarse y debe crecer en conocimiento en la enseñanza bíblica de un pastor en una iglesia local para ejercer autoridad y poder en su casa, en la calle, donde quiera que esté. Es la vida diaria que debemos tener en una vida transformada y cambiada solamente por Jesucristo. Esto no es religión. La religión no nos puede ayudar en nada de lo que podamos nosotros hacer contra espíritus malignos. En cambio, Jesucristo a esto vino. Amigo, amiga, quiero hacer un llamado a tu salvación. Solamente tienes que repetir esta declaración: Señor Jesús, en este momento decido arrepentirme de todo mi pecado, de estar apartado de Dios, y me acerco a ti. Abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Te confieso el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, ya pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz y ahora eres un hijo de Dios. Ahora tienes que estudiar la Biblia y ser guiado por el Espíritu Santo. Bienvenido a la familia de Dios. Y terminamos en la palabra profética dada por el apóstol Pedro. Él dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento debe estar en todo corazón. Gracias por haber estado con nosotros y les invitamos para nuestros próximos programas, Dios mediante.